le bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de clamor por Paraguay. Soy el pastor Jorge Flores, tengo el privilegio de ser el secretario nacional del Concilio de la Asamblea de Dios y estoy muy bien acompañado con el pastor Salvador Cuellar, nuestro director de intercesión en el programa de fortalecimiento familiar, y Gustavo, un líder del programa y también un gran intercesor. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder participar de este tiempo de clamor que organiza las Asambleas de Dios. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias a vos por acompañarme, Gustavo. Igualmente, muchas bendiciones y es un privilegio para mí estar aquí y poder compartir con ustedes y clamar por Paraguay. Vamos a un tiempo de adoración y luego venimos con la palabra y adoremos juntos al Señor y oremos por Paraguay en este día. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hasta 1000 generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.
hacemos en este tiempo de pandemia con la evangelización y la plantación de iglesias? ¿Cuál es nuestra parte en el cumplimiento de la Gran Comisión? Pues yo tuve la oportunidad de hablar largamente con misioneros que son apoyados por nuestra iglesia. Y me impresiona la convicción que tienen para ir a tierras lejanas en cumplimiento de la Gran Comisión. Escucharlos siempre es de edificación, me inspira hablar con nuestros misioneros. Lamentablemente existe un gran contraste entre estos hombres llamados por Dios a las misiones, la convicción que tienen respecto a los propósitos y planes de Dios para su vida, y el común de la iglesia, el común denominador de la congregación. Mientras unos tienen una convicción plena de lo que Dios pide de ellos, otros no definen nunca lo que Dios pide para sus vidas. Unos están dispuestos a ir hasta lo último de la tierra y otros dudan si deben dar o no vuelta a la manzana para compartir con alguien el mensaje del Evangelio. Esta tan marcada diferencia entre los misioneros y la mayoría de la iglesia pareciera que hace una diferencia entre el llamamiento de unos y otros, como si algunos son llamados a evangelizar, algunos son llamados a plantar una iglesia y algunos son misioneros y otros somos los que somos la multitud dentro del pueblo. Sin embargo, cuando leemos el libro de Lucas en el capítulo 10, cuando él llama a los 72, podemos ver que la Biblia enseña todo lo contrario. No hay diferencia entre uno y otro. No es que Dios tiene planes para algunos y el resto hemos de llenar la iglesia, sino por el contrario, todos tenemos una misión, somos parte del cumplimiento de la Gran Comisión, somos responsables de la evangelización y de la plantación de iglesias. Ciertamente Jesús primero comisionó a los apóstoles para la cosecha, pero también llamó a otro grupo y les concedió la misma autoridad que le había dado a los apóstoles. Todos somos comisionados y todos recibiremos con claridad la revelación del plan de Dios para nuestra vida si estamos dispuestos a buscarlo. En este sentido, la comisión de los 72 discípulos es oportuna para tomar de ella algunos recordatorios sobre la gran comisión que pueden permitirnos entender lo que nos toca hacer como iglesia, como creyente en este tiempo de pandemia. El primer recordatorio que encontramos en la comisión a los 72 es el recordatorio de la responsabilidad. Allí, en el capítulo 10 y versículos 2 y 3 de Lucas, dice la palabra del Señor. Y le dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a su campo. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. La responsabilidad que tenemos en el cumplimiento de la Gran Comisión, el evangelismo, la plantación de iglesias, la responsabilidad individual, está señalada por las primeras instrucciones de Jesús a los 72 comisionados. Puede notarse esto cuando se analizan las frases que componen el versículo 2 y 3. El versículo 2 dice, la cosecha es grande, los obreros son pocos, pídenle que envíe más obreros. Y el versículo 3 dice, ahora vayan. Cuando el texto dice la cosecha es grande, ¿cuál es el sentido que Jesús le da a la palabra cosecha? Pues tomando como referencia Mateo 9, 36 y 37, donde Jesús ve a las multitudes confundidas y desamparadas como un campo listo para cosechar, podemos entender que la cosecha son las personas que necesitan cuidado pastoral. Él dice, miren, las personas son como ovejas dispersas que no tienen pastor. Así que la cosecha es grande. Por tanto, la cosecha son las personas que necesitan de pastores que guíen sus vidas. En otra parte, en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, donde la semilla es el mensaje del Evangelio, la cosecha son las personas que creen en el Evangelio y como consecuencia se multiplican repitiendo el ciclo de siembra y cosecha. Y finalmente, en Juan capítulo 4, versículo 35, se compara al fruto maduro para ser cosechado con las personas listas para recibir el mensaje del Evangelio. Entonces, la frase, la cosecha es grande, implica que hay una gran tarea. Esa tarea es acercarse a las multitudes que están listas para recibir el Evangelio. Están desamparadas como ovejas sin pastor. En este sentido, la responsabilidad, el recordatorio de responsabilidad hay que reconocer que hay una gran tarea que hacer. Y cuando Jesús envió a los discípulos, los estaba enviando en un contexto de difícil tarea, un pueblo que los iba a rechazar. Y les dijo, hay una tarea grande que hacer. En tiempo de pandemia, recordemos, la tarea sigue siendo grande. Las multitudes están desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el texto dice, los obreros son pocos, quiere decir que es insuficiente la cantidad de obreros que están trabajando en cosechar, debido al tamaño de la cosecha.
Aquí la responsabilidad es ser un obrero de cosecha. Tercero, cuando dice pídanle que envíe más obreros, implica que la responsabilidad no solo es ser obrero de cosecha, sino actuar para que haya más obreros. Siempre tomamos el texto, cuando el texto dice pidan al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies, tomamos como que hay que orar, pero el texto no habla de oración. Le dice al cosechador que busque más obreros de cosecha. Y esta es la responsabilidad. Tenemos que ser nosotros los responsables en conseguir más obreros de cosecha. Cuando el texto dice ahora vayan, esta es una orden directa a los discípulos para que ellos sean los obreros de cosecha. Con sustento en las frases mencionadas podemos reconocer que la responsabilidad es entender la necesidad de cosechar, actuar para que haya más obreros de cosecha y salir a cosechar. Podemos resumir la responsabilidad en ser discípulos, hacer discípulos y enseñar a los discípulos a hacer discípulos. Esta es la responsabilidad en tiempo de pandemia, en todo tiempo. Esta es la responsabilidad. Toda la tarea en el reino de Dios está relacionada con esto. Ser, hacer y enseñar a ser discípulos. Si nos preguntamos qué de la iglesia en época de pandemia, pues la iglesia tiene que ser, hacer y enseñar a ser discípulos. El segundo recordatorio de Jesús a los 72 es la urgencia. Y esto está señalado en el versículo 4. No lleven con ustedes nada de dinero, dice Jesús, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. La lectura de Lucas 10:4, donde dice no se detengan a saludar a nadie por el camino, podría llevar a pensar que la voluntad de Dios es que seamos descorteses con las personas que no comparten el Evangelio. Pero nada más lejos de la verdad. La orden de no saludar a nadie por el camino, junto con no llevar dinero, ni bolso, ni un par de sandalias extras, son una forma gráfica de señalar la urgencia de recoger la cosecha. Conseguir dinero, un bolso de viaje para llevar ropas y comida y una sandalia de repuesto supondría una pérdida de tiempo. Piense que los discípulos no eran gente pudiente, en su mayoría no eran gente pudiente, era gente común, gente sencilla. Tenían que pedir prestar un bolso a un vecino, tener que pedirle a alguien comida para llevar, pedir una sandalia de repuesto porque ellos tenían una sola sandalia. Entonces esto era una pérdida de tiempo. Y si se ponían a saludar por los caminantes, pues entonces en el tiempo de Jesús el saludo era algo muy extenso, muy largo, que por lo general el saludo terminaba cenando juntos en la casa. Entonces no se trata de ser descorteses. Roberto Hanna, en su libro de ayuda gramatical para el Nuevo Testamento, dice que llevar y lleva implícito un imperativo que significa no se mantengan saludando. Esto, no se mantengan llevando. Es decir, esto unido, nunca saluden, tiene dos sugerencias. Primero, que indicaban que el cambio con respecto a su estilo de vida, y segundo, que no podían ser espectadores pasivos, es decir, dejen ser de vivir como viven siempre, dejen de ser pasivos y empiecen a anunciar el reino de Dios ahora, sin pérdida de tiempo. Necesitaban ser los anunciadores del reino de Dios. Entonces, no llevar dinero ni bolsa y no saludar por el camino implica la urgencia de la tarea. La pregunta que surge es, ¿por qué es tan urgente la tarea de anunciar el reino de Dios? Bueno, si uno piensa en el contexto bíblico puede decir, primero, porque los enfermos pueden ser sanados. En Lucas 10:9 a los 72 les dijo, vayan y sanen los enfermos. Es decir, no pierdan tiempo porque hay gente que necesita ser sanada. Y cuando los creyentes salen a anunciar el Evangelio, oran por los enfermos y los enfermos se sanan. Entonces la urgencia está determinada por la necesidad de sanidad de la gente. Tiempo de enfermedad, de pandemia, más aún tenemos que salir porque es un tiempo, tenemos que actuar con la predicación del Evangelio porque la gente necesita ser sanada. Otra posibilidad por la cual habla de urgencia es que el creyente puede libertar a los oprimidos. En Lucas 17 dice que ellos ponían las manos sobre los enfermos y sanaban, echaban fuera demonios, los demonios huían ante la presencia de los apóstoles. Entonces, ¿por qué es urgente? Porque hay gente oprimida por el diablo. Y el creyente cuando sale libera a los oprimidos. La tercera razón es porque la sociedad está confundida y desamparada. Mateo 9:36 dice, las ovejas están dispersas como ovejas que no tienen pastor.
están angustiadas. Por tanto, hay una sociedad confundida, aturdida, preocupada, y nosotros tenemos un mensaje de orientación, de esperanza, de fe para esta sociedad aturdida. Y la cuarta motivación puede ser la condenación que pesa sobre la humanidad. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. En tiempos donde en Paraguay mueren más de 150 personas por día, tenemos que entender que hay una multitud que está partiendo la eternidad sin Cristo. Y si no nos responsabilizamos de evangelizar, de la plantación de iglesias, de usar los recursos digitales para alcanzar a los perdidos están pasando una eternidad sin Cristo. Porque el pago del pecado es muerte, pero si anunciamos el mensaje de salvación y la gente lo cree, pues entonces habrá salvación para aquellos que partan a la eternidad. El tercer recordatorio lo encontramos en Lucas 10, 17 al 20, y dice así: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les dañará. Pero no se alegren que los espíritus malignos les obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Es interesante notar que el gozo de los 72 discípulos se centraba en el poder sobre los demonios. Para ellos era una prueba crucial de la importancia de la misión encomendada por Jesús. Los 12 habían sido dotados de modo expreso con este poder cuando fueron enviados. Pero los 72 recibieron instrucciones de poder sanar enfermos, pero Jesús no les dijo que ellos iban a echar fuera demonios. Sin embargo, les había ido mejor de lo que esperaban. El Evangelio obraba maravillas y ellos se sentían felices. Ahora bien, la autoridad concedida a los discípulos para someter a los demonios expone una verdad angustiante. Hay gente que vive en opresión demoníaca. En diferentes pasajes de la Biblia se señala al reino de Satanás sobre las personas y territorios. En el Evangelio según San Juan, Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. El apóstol Juan declara que el mundo está bajo el maligno. Y en el caso del endemoniado gadareno, puede verse que los demonios no quieren salir de un territorio en el que están asentados. Los demonios le dicen a Jesús: déjanos ingresar a los cerdos, porque la región era una región propicia para que vivan los demonios. Es más aún, cuando Felipe llega a Samaria, nos cuenta el libro de Hechos capítulo 8, él expulsa a los demonios y la ciudad que estaba en oscuridad, en pobreza, en enfermedad, dice que cambió de tristeza a gozo, porque el siervo de Dios llegó a anunciar el mensaje del Evangelio. La realidad que nos presentan las Escrituras es que donde el reino de Dios no está establecido, el poder lo ejerce el reino de las tinieblas. Pero cuando llega el reino de Dios, las tinieblas se disipan. Por lo tanto, cuando nos ocupamos en cumplir la gran comisión, estamos llevando luz a donde hay oscuridad, libertad donde hay opresión, vida donde reina la muerte. Si en este tiempo de pandemia nos animamos a usar los recursos que tenemos a mano, el contacto con nuestros familiares, con amigos, con el almacenero, con la gente en el supermercado, el contacto que tenemos en nuestro medio digital, si empezamos a usar nuestros contactos en los medios digitales, en las redes sociales, en nuestro contacto de WhatsApp, y empezamos a anunciar el Evangelio, entendiendo la urgencia que hay, la urgencia de anunciar el Evangelio, entendiendo la necesidad, la responsabilidad y entendiendo la autoridad, podemos entender que el reino de las tinieblas va a desaparecer y se va a establecer el reino de Dios. Pero es necesario que tu iglesia asumas tu responsabilidad, entiendas la urgencia y utilices el poder que Dios te ha dado. Oremos sobre estos motivos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en este momento, Señor. Clamamos, Señor, conforme a tu palabra que dice que tenemos la responsabilidad de llevar tu palabra, no importando el tiempo, la distancia, el momento. Señor, en este tiempo tan difícil que estamos pasando, pedimos tu bendición para que tú nos des, Señor amado, ese deseo, ese ánimo, Señor, de ser responsables con la tarea que tú nos encomendaste de llevar tu palabra a los que están perdidos, afligidos, a los que están menesterosos, Señor, a los que están en necesidad.
más todavía en este tiempo donde la enfermedad, Señor, se ha, Señor, engrandecido sobre la humanidad, sobre cada uno de los paraguayos. Muchos están, Señor, en este momento en una circunstancia, Señor, tan difícil, pasando momentos que ellos no se lo esperaban, Señor. Y nosotros como iglesia necesitamos llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de vida, Señor, porque es urgente, Señor. La necesidad llama a una urgencia, Señor, de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a tomar esta responsabilidad que tú nos has dado y a llevar tu palabra en este tiempo, en este momento tan difícil, Señor. Ayúdanos a no perder el tiempo. Ayúdanos, Señor amado, a poder ocuparnos en lo que tú nos has dicho, de llevar el mensaje, de traer vida, de traer salvación, de desatar, de atar, de limpiar, de llenar de gozo a esta humanidad, Señor, a los que nos rodean, a nuestros vecinos, amigos, Señor, que cuando tengamos la oportunidad no perdamos el tiempo, sino que tiremos la semilla, Señor. Ya tú te encargarás de dar el crecimiento, Señor. Sabemos que esta humanidad está bajo la autoridad de Satanás, pero tu palabra dice que tú has dado autoridad a tu iglesia, Señor, para que todo lo que ate y desate aquí en la tierra será atado y desatado en los cielos. Señor, tú nos has dado la autoridad para poder llevar tu palabra, para poder expulsar fuera demonios, para poder poner nuestras manos sobre los enfermos y ellos puedan ser sanos, Señor. Señor, que tu iglesia, que nosotros, cada uno de nosotros, podamos tomar esta autoridad dada por ti, Señor, gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios mío, ayúdanos a cumplir esta gran comisión. Tu palabra dice: vayan, extiendan sus manos sobre los enfermos y declaren sanidad. Ellos serán sanos, echen fuera demonios. Señor, tu palabra dice que nosotros tenemos esta autoridad, por cuanto, Señor, tú has muerto en la cruz del Calvario para que nosotros podamos llevar tu salvación, tu vida, tu sanidad y poder declarar esta palabra sobre cada una de aquellas personas que están necesitando, Señor. Usa a tu iglesia, usa a tu pueblo, Señor, para que podamos llevar el evangelio de vida, de restauración, de poder a todos y cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Padre, seguimos en tu presencia en esta noche y te pedimos, Señor, que nos des esa pasión por las almas, Señor. Esa pasión para poder hacer evangelismo, para poder despertar en la iglesia. Esa pasión, Señor, por las almas que se están perdiendo. Aquellas personas que están muriendo sin Cristo, que lastimosamente, Señor, tu palabra lo dice. Aquel que no te recibe a ti en su corazón, Señor, lastimosamente su destino es el infierno, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas abrir las mentes, los corazones y puedas despertar en nosotros, Señor, ese interés genuino por el evangelismo, de llevar la palabra, Señor, a aquellas masas que están necesitadas, Señor, a aquellos lugares en donde tu palabra no haya sido predicada, Padre. Danos, Señor, esa pasión, ese interés de poder servirte, de poder estar, Señor, cumpliendo la gran comisión que tú has dejado para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que esto nos lleve a ese interés de crear nuevas iglesias, Señor, de plantar nuevas obras, Señor, en donde haya lugar, Señor, para una iglesia, que estemos allí, Señor, llevando tu palabra, firme, Señor, en la certeza de que tú respaldarás toda obra, Señor, que empecemos en cualquier lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Crea en nosotros esa necesidad de poder ayudar a los demás, Señor, de poder entender, Padre, que una vida sin ti es una vida, Señor, que nos va a llevar indefectiblemente a vivir, Señor, en un lago de fuego, Señor, sin tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos
plantadores de iglesia, a ser instrumentos poderosos en tus manos, de tal forma, Señor, a ganar la mayor cantidad de almas para tu reino, para que el día de mañana, Señor, aquel que parta a la eternidad con la certeza de que parte en tu presencia, Señor, de que la eternidad va a pasar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tenemos de estar en tu presencia. Padre, yo oro en esta noche por aquellos que están enfermos, Señor. Declaro, Padre, sanidad sobre todo cuerpo enfermo en esta hora, Señor. Declaro que tú tocas aquel cuerpo enfermo y lo levantas, Señor. Tú visitas, Señor, aquellas salas de hospitales, aquellos que están, Señor, intubados, aquellos que están en terapia intensiva. Tú los levantas, dejas, Señor, esas salas, esas camas vacías, Señor, porque das vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos, Señor, la sanidad que viene a través de la poderosa sangre de Cristo, Señor, que es nuestra mayor confianza en ti, Señor. Y estamos, Señor, seguros de que tú respaldarás, Señor, toda palabra, Señor, que salga de nuestras bocas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, en esta noche por las familias. Te pedimos, Señor, que tú restaures aquellas familias que están en dificultades, Señor. Aquellos cónyuges que están con problemas de entendimiento, Señor. Aquellos hijos rebeldes. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan hablar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda morar en medio de cada familia y que vuelva la armonía, la paz, el gozo, Señor, que solo puede venir a través de invocar tu nombre y estar en tu presencia. Yo te doy gracias en esta noche, Padre, y bendigo, Señor, tu palabra una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Padre Santo, oro por aquellos que estás llamando, Señor, que tienes planes y propósitos hacia el ministerio, a la plantación de iglesias. Señor, oro para que quites el temor, que quites, Señor, todo miedo en sus corazones, que quites el afán por la vida, Señor. Aquellos jóvenes que están siendo llamados para ejercer el pastorado, el ministerio, la plantación de iglesias, pero están escuchando voces, Señor, que los desalientan, los desaniman, que temen enfrentar a los padres para enfrentar el ministerio, Señor. Oro por valentía, por coraje, que despierte sus espíritus, Señor, que los apasiones por tu presencia y por el llamado. Padre, que puedan responder con prontitud al llamado. Oro por la juventud de nuestras iglesias, Señor, que están atados al teléfono sin usarlo como un instrumento de salvación. Padre, que despierte los corazones, que al mirar la lista de contactos, Señor, que al mirar las redes sociales sean quebrantados por tu Espíritu Santo para hablar tu palabra, para ministrar tu palabra, para hablar esperanza, que los saque de la vanidad, del afán por un me gusta y que pongas palabra de vida, Señor, para que tengamos una juventud poderosa en nuestras iglesias, usando las redes sociales como instrumento de salvación, para crear nuevas comunidades digitales, Señor. Levanta, Señor, los ministerios de comunicación en las iglesias, Señor, a los jóvenes, a los adolescentes que están sentados en las iglesias, despiértalos para ser instrumento, para apoyar al cuerpo pastoral, para ser, Señor, anunciadores del mensaje de esperanza. Que esa capacidad, que esa habilidad que le has dado a la adolescencia, Señor, a la juventud, para usar los medios digitales, Padre, que sean, Señor, utilizados para capacitar al cuerpo pastoral y unidos, Señor, la juventud, los adolescentes de la iglesia con el cuerpo pastoral, sean un instrumento poderoso que comunica en tu palabra y este sea un tiempo de salvación, de restauración, de avivamiento espiritual, utilizando la juventud de las iglesias. Padre, oro en el nombre de Jesús para que nos ayude, Señor, al cuerpo pastoral a perder el temor a las redes sociales, a los medios digitales. Ensancha nuestra mente, ensancha nuestro corazón para entender el tiempo que vivimos y para ser capaces de usar los medios digitales para extender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Qué placer compartir con ustedes. Gracias, líder Gustavo, por apoyarnos en este tiempo de oración. Gracias, pastor, por tu oración. Gracias, iglesia del CAD. Vamos a levantarnos y vamos a hacer la tarea en el nombre de Jesús. Amén. Amén.